Y más o menos la presentación que preparé el día de hoy es más que nada para especificar un poco por qué en los call centers es tan necesaria la rebaja de la jornada, en este caso a las 40 horas. Primero que nada quiero contarles un poco cómo son las condiciones de los call centers a grandes modos, para que ustedes más o menos las conozcan. Las condiciones laborales en los call centers son sumamente precarias. En la mayoría de los call centers son empresas pequeñas o medianas. Es un servicio que está sumamente terciarizado, lo que hace que se mantenga la precariedad incluso, mientras más terciarización hay, más precario es el trabajo. Las remuneraciones son bajas y con un fuerte componente variable. Los trabajadores de call center en su mayoría, yo hablaría de más del 90% de los trabajadores, tienen un sueldo que el componente variable llega a ser hasta el 80%. Entonces, si ellos no cumplen con ciertas métricas que les van midiendo y les dan esta variabilidad y este cumplimiento que tienen que obtener, por lo general reciben el sueldo mínimo. Y tampoco permanecen mucho tiempo en el call center, que es el siguiente punto, que hay una gran inestabilidad laboral con altos porcentajes de rotación de trabajadores. Los centros de atención de llamadas son empresas que cuentan con un personal que está capacitado para realizar o responder llamadas, y en ciertos casos ambos. Hacemos llamadas y recibimos. Hoy en día también los call centers, y este punto me gustaría detallarlo un poco más, los call centers se están haciendo cargo de las redes sociales. Eso implica que, por ejemplo, un trabajador o trabajadora puede tener en su computador, estar conectado con el cintillo atendiendo llamadas y al mismo tiempo a lo mejor con otro PC atendiendo WhatsApp o atendiendo Twitter, las llamadas, y es simultáneamente, porque lamentablemente no está regulado. Entonces, algunas empresas lamentablemente hacen que los trabajadores tengan esta polifuncionalidad que finalmente termina en transformarse en algo así como un pulpo. Los trabajadores y trabajadoras tienen la instrucción de ofrecer atención al cliente, brindar soporte técnico y vender productos. Temas que también se mezclan. También a veces no solamente tengo que atender, sino que además tengo que venderle. O no solamente tengo que darle el soporte técnico, sino que de paso si puedo, en nuestro caso por ejemplo en el banco, nosotros atendemos, somos más que nada atención al cliente en el call center, pero si entre medio le puedo vender un crédito o una tarjeta de crédito, voy a estar cumpliendo con esos parámetros que constantemente me están pidiendo. Lo que implica que la salud mental del rubro de los call centers sea bastante afectada. Esta alta carga laboral que yo más o menos les estoy describiendo, la rutina repetitiva, la presión constante entre llamadas y la sensación de vigilancia que siempre tienen, se hacen parte del diario vivir de los ejecutivos y ejecutivas. Adicionalmente, los y las trabajadores de call center muchas veces quedan inmersos en situaciones complicadas cuando quien llama no lo hace con la mejor actitud. Nos tenemos que ver afectados por insultos durante la llamada, palabras hirientes y esta presión diaria de cumplir estos indicadores necesarios para obtener una remuneración por sobre el sueldo mínimo. Y esto termina afectando gravemente la salud mental de los trabajadores. Nosotros en el año 2019, como federación, logramos, después de una ardua lucha que dimos, obtener nuestra ley call center, una ley que regula nuestro rubro. Fue una lucha que dimos de varios años, reguló varios factores, no todos, porque más o menos se sabe cómo se juega con el tema de las leyes, que ponen indicaciones, que le sacan cosas, que le ponen cosas, pero reguló factores importantes que mejoraron las condiciones de los y las trabajadores, como los tiempos entre llamadas que ahora están regulados. Son 10 segundos de entre llamadas, que parece súper poco, que es súper poco la verdad a mi parecer, pero aún así antes de eso no teníamos nada y eso implicaba que al terminar una llamada me cayera inmediatamente la otra. No hay descanso, no había descanso. Ahora hay un, entre comillas, descanso de 10 segundos que por lo menos me permite tomar un sorbo de agua y respirar para continuar con la siguiente llamada. Y logramos tener derecho a descansos dentro de la jornada laboral, que esto se traduce en 30 minutos durante el día. Eso está bajo la ley call center vigente hoy. Y eso yo lo ligo personalmente mucho al tema de las 40 horas porque en el fondo nosotros tenemos ya una pequeña reducción que logramos en el 2019 con nuestra propia ley. Actualmente los call centers están trabajando no 45 horas, sino que efectivamente trabajando 42,5 horas, porque están estos 30 minutos que son parte de la jornada de trabajo
de obligación de darle este descanso a los trabajadores, que pueden estar divididos en 3, 10 minutos o 15, 15. Pero por lo menos hubo una pequeña reducción, y esa pequeña reducción no se tradujo en el debacle de los call centers. Todo siguió produciendo súper bien, seguimos con la misma productividad, siguió todo súper bien con esta reducción, por lo que lo tomo como ejemplo para mostrar que una reducción a las 40 horas a los trabajadores en general no va a producir una falla, o sea, una alta demanda en la productividad. Esas fueron como las mejoras que un poco logramos. La perspectiva y presencia femenina, que también me interesa ponerlo en cuenta. La fuerza de trabajo en este rubro es mayoritariamente femenina. Las mujeres representamos aproximadamente el 70% de la fuerza laboral que hay en este rubro, lo cual hace que aparezca este fantasma, ¿cómo funciona? Ahí está, de la doble jornada laboral, que a lo mejor muchos ya hemos escuchado. La doble jornada laboral, por concepto, hace referencia a la suma de la jornada laboral remunerada que yo tengo, que cumplo en X trabajo. Esto no es solamente para los call centers, sino que para cualquier trabajo, más una jornada posterior no retribuida, no remunerada, y que está dedicada principalmente a tareas del hogar, al cuidado de las personas dependientes como los niños y las niñas, las tareas, las personas de edad avanzada o personas con discapacidad. En el fondo, esta doble jornada laboral, que por lo general, lamentablemente, en este país la tenemos asumida las mujeres más que los hombres, nos implica que, o nos implicaba en realidad, porque ya ahora no se sabe mucho con el tema de la pandemia, nos implicaba en realidad que luego de terminar mi jornada yo no llegara precisamente a descansar a mi casa, sino que yo llegara a cumplir las labores para organizarme para el siguiente día, tareas, comida, etc. Luego llegó el año 2020, todos sabemos lo que pasó en el 2020, pandemia, nos encerramos y apareció el famoso teletrabajo y una ley de teletrabajo. Efectivamente se trabajó aquí en Chile una ley que ya estaba en el Parlamento hace mucho tiempo. De hecho, cuando nosotros estábamos peleando nuestra ley de call center, de alguna forma nos trataban de meter la ley de teletrabajo entre medio y nosotros decíamos, no, son dos cosas distintas, pero no las mezclen. Afortunadamente no las mezclaron. Pero la premura que produjo por el tema de pandemia, que igual se entiende, sacar esta ley de teletrabajo hizo que la ley fuera sumamente precaria y en realidad no regulara bien lo que sí corresponde regular cuando a una persona se le manda en el fondo a trabajar desde su casa. Hay empresas que no proveen las herramientas, el trabajador tiene que colgar su computador. Hay empresas que no se aseguran de que el ambiente a lo mejor del trabajador sea el óptimo para trabajar, porque a lo mejor el trabajador está contestando llamadas sentado en su cama, no tiene una silla ergonómica que le ayude para un bienestar. Y nuevamente, como decía en la diapositiva anterior, el tema de la doble jornada, en el caso de las mujeres nos afectó bastante porque mutó. Ya no era esta doble jornada que por concepto era que yo la hago al finalizar mi jornada remunerada, llego de la oficina a hacer todas las otras labores, sino que mutó a una especie, mutó igual que el COVID, igual que el coronavirus, mutó a una cepa que ahora tengo que hacer eso simultáneamente. Entonces, para nosotras, la ley de teletrabajo es algo como eso, lo que se ve ahí. Es tal cual. Yo tengo que estar en mi casa, conectada, bueno, en el caso de los call centers, o al teléfono, o al PC, porque estoy atendiendo WhatsApp, porque estoy atendiendo Twitter, estoy con mi hijo, estoy viendo que está haciendo las tareas, estoy haciendo la comida. Entonces, no se consideró nada de eso en la ley de teletrabajo que salió en el 2020, no está regulado. El teletrabajo en los call centers, más o menos es como lo mismo, también que uno tiene que estar pendiente de todas las cosas del hogar y adicionalmente conectada a un cintillo, que nosotros le llamamos el cintillo, contestando las llamadas, y genera también una despreocupación con nuestros niños y niñas cuando están en casa, porque nosotros hemos tenido muchas noticias lamentables de, por ejemplo, ejecutivas que han estado contestando llamadas y, por ejemplo, uno de sus hijos se cayó por la escalera, porque no pudo, o atiende la llamada o atiende al hijo. Entonces no está regulado eso, no hay un tiempo estimado, por ejemplo, para el tema de la colación. Si bien es cierto, nosotros ganamos este derecho a lo mejor en nuestra ley de call center de 30 minutos de descanso,
que algunas empresas lo utilizan para los 30 minutos de colación. Uno a lo mejor alcanzaba a almorzar cuando uno estaba en un edificio, en una oficina, yo bajo y me caliento mi comida y como en 30 minutos, pero en el hogar yo tengo que preparar mi comida, tengo que, si tengo personas a mi cargo, tengo que asegurarme de que también coman y además comer yo. Y eso en 30 minutos es bastante difícil de lograr. ¿Cómo mejoramos estas condiciones laborales? Y aquí es donde hago la conexión directa con las 40 horas. Como sociedad, en realidad, la idea es que nosotros pongamos en el centro los tiempos de cuidado sobre los del mercado. Tanto los cuidados personales, o sea, los cuidados de mí misma, o sea, tiempo para que yo pueda leer, tiempo para que yo pueda ir al gimnasio, tiempo para que yo me junte con mis amigos, no sé. Esos son cuidados personales que nosotros como seres humanos necesitamos, esos tiempos. Como también los del hogar, estableciendo mecanismos que nos permitan gozar de tiempo suficiente para nuestras familias, para el ocio y actividades personales. Para lo anterior es necesario entregar opciones de trabajo decente y lograr esta reducción de jornada laboral que en cierta forma es una deuda que tiene el Estado de Chile con los trabajadores chilenos, pero además va un poco a ayudar a que efectivamente podamos darnos preocupación por los cuidados personales y los cuidados de las personas que queremos. Debemos entender la importancia de la socialización de los cuidados, que en el fondo a lo mejor si yo no tengo hijos, no puedo ser de alguna manera indiferente a que otras personas tienen familias que tienen hijos y que tienen que preocuparse de ellos y que en el fondo esos hijos van a ser en el futuro los que a lo mejor a mí me van a atender cuando yo vaya a comprar algo. O sea, somos parte de una sociedad para avanzar en una conciliación real de los tiempos. Para esto, no sé, la idea es que incorporemos en las empresas políticas que apunten a esta conciliación de tiempo, poniendo como base una organización social de cuidados fundada en valores democráticos y colectivos, considerando en todo momento los cuidados de nuestros niños y niñas y adolescentes, ya que son el futuro de nuestra sociedad, además del descanso y protección que merecen nuestros adultos mayores y, por supuesto, tener presente la salud mental y bienestar de las y los trabajadores. Eso como conclusión. La idea es que tengamos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, descansar, y 8 horas para ocio, para preocuparnos de todo. Por eso que como Federación de Trabajadores nosotros vamos por las 40 horas. Eso, muchas gracias.